Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Esta historia de la vida de José y de la forma en que Dios actuó desarrollando los sucesos, las cosas para la formación del pueblo de Israel, eh, están escritas en la Biblia, pero en la misma Biblia, en otras ocasiones, Dios llamó la atención a la forma en que había actuado en esta ocasión con respecto a Jacob, a José y a su familia. Voy a compartir lo que escribió un salmista. Está escrito en el Salmo 105 y quiero referirme en este momento a lo que dice allí con respecto a esto que estamos tratando. Salmo 105, versículos 16 en adelante. Trajo al hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos y lo aprisionaron con cadenas, hasta que se cumplió su predicción, el hecho del Señor probar a José. Entonces el rey envió y lo soltó. El Señor de los pueblos lo desató. Lo puso por señor de su casa, por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiera y a sus ancianos enseñara sabiduría. Hasta aquí voy a leer las palabras que están escritas en Salmo con respecto a esto. También hay otras palabras en la Biblia que están registradas en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 7. Voy a leer unas declaraciones con respecto a esto. Dice, los patriarcas, por envidia, vendieron a José a Egipto, pero Dios estuvo con él, lo libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría para Faraón, rey de Egipto, quien lo nombró gobernador de Egipto y de toda su casa. Entonces vino el hambre y una gran tribulación en todo Egipto y Canaán, y nuestros padres no hallaban alimento. Y sigue contando la historia de cómo Jacob mandó a sus hijos a Egipto a comprar alimentos y la forma en que Jacob, o sea, Israel, defiende a Egipto y se establece con su familia dentro de Egipto. Menciono estas declaraciones porque en la Biblia, inspirada por Dios, las cosas que en la Biblia están, de acuerdo con la inspiración que el Espíritu Santo usó a otras personas para que contaran también algo de la historia de José y señalaran también motivos que tuvieron que ver
con los acontecimientos de Jacob, de José y del pueblo de Israel que fue formado por la descendencia de José, enseñándonos la forma en que Dios conduce, que Dios guía a sus hijos. Esto lo hemos mencionado un poco en otros temas, estos otros textos que hemos señalado aquí. Hay algo que en un futuro vamos a volver a señalar con respecto a esto en otro tema, pero yendo al momento de José, yo lo menciono porque podamos notar cómo Dios guía las cosas. Y cuando Dios guía las cosas, Él las enseña para bien. En el texto de Hechos, fue Esteban el que habló estas palabras para enseñarle al pueblo de Israel, después que ellos habían desechado a Cristo y lo habían crucificado. Dios le enseña al pueblo de Israel la manera en que, o Dios le enseña a través de Esteban, la manera en que Dios había actuado y había señalado estos eventos o estas cosas que tuvieron que ver con José y con el establecimiento del mismo pueblo judío que ahora estaba rechazando a Jesús. Volviendo a José, después que José le dice estas cosas a sus hermanos, entonces dice el versículo 9, Génesis 44, versículo 9, dice, apresuraos, id a mi padre y decirle ahora que Jacob, José, apresura a sus hermanos, apresúrense, vayan y díganle a mi padre, ya no está diciendo al anciano que me dijiste, no está diciendo vuestro padre, ahora se identifica José. Díganle a mi padre, díganle, así dice tu hijo José. Le estaba enviando un mensaje a Jacob, a su padre, a través de su hermano, diciéndole, yo José, José tu hijo, te mando a decir, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Ahora pasa José el mensaje de que Dios lo envió delante a él para preservar vida, lo pasa de su hermano a su padre. Tanto tiempo hacía, iba a ser ya 29 años, que Jacob no veía a José. Lo daba por muerto y ahora de pronto se va a encontrar con la gran noticia. El mismo José lo dice. Yo soy José, soy tu hijo. Faraón me ha puesto gobernante en Egipto. Tengo poder. Ven, apresúrate, no te detengas, ven conmigo. Y entonces le dice, le manda decir a su padre, y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y tus nietos, tu ganado, tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues quedan aún 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa y todos los que tienes. Ahora José manda el mensaje a Jacob para que él sepa que está vivo, para que Israel sepa que su hijo José está vivo y que lo manda a buscar y que no se detenga, que venga rápido, porque allí Dios, a través de José, y José, con la bendición de Dios, iba a alimentarlo a él y a toda su familia, porque todavía quedaba mucho
mucho tiempo de hambre. Quedaban 5 años donde el hambre sería lo que reinaría. Después que José dice estas cosas, se dirige a sus hermanos y le dice, vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Así que José no solamente calma ahora a sus hermanos que están atónitos por lo que había pasado, pero José le asegura, ustedes están viendo. Y mi hermano Benjamín, ahora se presenta Benjamín como mi hermano, porque eran hermanos todos, pero aquí está refiriéndose a Benjamín como hermano de padre y madre. Ustedes están viendo todas las cosas que les he dicho. Dice, contad a mi padre toda mi gloria en Egipto, todo lo que habéis visto, daos prisa y traed a mi padre acá. No solamente que José te manda a buscar, díganle a mi padre esto que digo, no, sino que ustedes mismos están viendo el lugar en que estoy y la autoridad que tenga. Por eso, a mi padre que venga sin tardar. Y José se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró, y Benjamín lloró también con José. El amor hacia el hermano pequeño, el único hijo de su madre, igual que él. Después de una separación tan grande, los sentimientos de la familia, los sentimientos de hermano, los sentimientos del ser humano, como cuando alguien está ausente de su familia por el tiempo que fuera, cuando se encuentra en el gozo del encuentro. Pero cuando uno piensa que ya no va a ver más a su familia, cuando de pronto se vuelve a encontrar. Yo he hablado en algunas cosas de mí mismo, en mi experiencia. No quiero estar hablando de mí mismo, estamos estudiando la palabra, pero yo recuerdo cuando estábamos en Cuba y el primero de mis hijos que salió fue Uciel y lo despedimos como alguien a quien no íbamos a volver a ver jamás. Después fue Reuel con su esposa y su hijo, nuestro nieto Brandon, y los despedimos como si no los volveríamos a ver jamás. Pero Dios en su misericordia nos sacó. Y la emoción del encuentro cuando nos volvimos a ver por primera vez, Uciel lo vimos en México, Raquel y yo lo vimos en México, en Montemorelos. La emoción tan grande es algo indescriptible. Aún hasta las personas que son difíciles para llorar como yo, a veces no se puede soportar. El llanto forma parte de la experiencia del ser humano, pero en este caso un llanto de emoción, de alegría, de agradecimiento a Dios, de encontrarse con el ser querido y eso. José y Benjamín lloraron el uno sobre el otro, pero con sus otros hermanos, que la experiencia había sido otra, que lo habían vendido como esclavo. ¿Qué experiencia tuvo? Dice la Biblia aquí, Génesis 45, 14, dice, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Besó a todos, dice el versículo 15, besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos pudieron conversar con él. Tan fuerte había sido ese shock, ese encuentro, que los hermanos quedaron atónitos, no podían hablar. Pero después de decirle todo lo que le dijo, de abrazarse y llorar
el uno sobre el otro, de llorar todos los hermanos juntos, enseñando la armonía que había, fue que sus hermanos pudieron recapacitar y pudieron orar. Y ellos hablaron. La Biblia no dice todo lo que ellos hablaron. La Biblia no señala todos los detalles, pero la Biblia sí señala cómo ese amor de familia que Dios pone, cómo ese amor de hermanos que Dios pone en el ser humano y que los hermanos sentimos uno por el otro, pasa sobre todos los recuerdos negativos, pasa sobre todas las vallas separatorias, todas las cercas aislantes, pasa sobre todo y trae paz y armonía a la familia. Este momento en que José con sus hermanos emocionados se besan, se abrazan, fue algo que marcó sus vidas y las marcó para bien. Nos queda todavía en el futuro ver un momento en que sus hermanos sintieron temor, porque el temor existe en el mundo. Pero en este momento en que estamos hablando, cuando José envía a sus hermanos ahora, no la comida, sino que envía alimento y las provisiones para que su padre con el resto de la familia vinieran a él, hubo entre los hermanos paz, armonía y también algo que faltaba en adelante, porque los hermanos ahora tenían que confesarle la verdad a Jacob su padre, pero ya era distinto después de la armonía, del arreglo hecho entre José y sus hermanos, era distinto, era más fácil poder llegar a Jacob y recibir el perdón que ellos tenían que pedirle a Jacob. De todas maneras, Dios cuando guía a sus hijos, los guía de tal manera, prepara el camino de tal manera que todos los arreglos, que todas las cosas que los hijos de Dios tengamos que hacer en la vida, Dios nos ayuda para que lo podamos hacer de la mejor manera posible. Yo le doy gracias a Dios por compartir este tema con ustedes, con los que lo vayan a escuchar. Y también les pido que ustedes compartan con otros estos temas para que puedan predicar el Evangelio y para que puedan servir de bendición para quien lo escuche. Continuaremos en el próximo tema hablando acerca de Jacob y de José. Nos vemos en la próxima ocasión.